Buenas tardes, muchachos. Vamos a realizar lo que es la resolución del examen parcial. Ok. Bueno, este segundo parcial ha tenido dos preguntas. La primera, que era sobre teoría de colas. Bueno, es un ejercicio muy parecido al que ya hemos visto en clases, por lo cual espero que no hayan tenido dificultades al momento de realizar el examen. Bueno, vámonos al enunciado. Nos dice que el director de carrera de nuestra Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés ha recibido una cantidad significativa de quejas relacionadas con la deficiente calidad de atención brindada por la dirección al momento de realizar trámites académicos. Con el objetivo de comprender mejor esta problemática, se llevó a cabo una recolección de datos cuantitativos y cualitativos durante una semana laboral. Como parte del estudio, se aplicó una encuesta a los estudiantes que realizaron trámites durante dicho periodo. Los resultados reflejan que solo 1 de cada 10 estudiantes considera que la atención en la dirección de carrera es eficiente, mientras que los 9 restantes la califican como ineficiente. Bueno, en este primer párrafo ya nos han dado cierta información para una distribución de probabilidad. Nos dice que tenemos que 1 de cada 10 estudiantes considera una atención eficiente y el resto una atención deficiente, o mejor dicho, ineficiente. Bueno, acá sí han sido observadores, ya hemos tenido nuestro primer dato, ¿no? Luego, entre los estudiantes que manifestaron una percepción negativa del servicio, las principales quejas se distribuyen de la siguiente manera: trato inadecuado por parte del personal, 40%; incumplimiento de los horarios de atención, 30%; omisión de documentos requeridos, 10%; y el exceso de procesos burocráticos, 20%. Asimismo, se analizó la frecuencia de llegada de los estudiantes que acudieron a realizar trámites durante los 5 días hábiles de observación. Los datos recopilados permitieron concluir que dicha variable sigue una distribución de Poisson. Y bueno, estos son los datos recopilados que describen la velocidad de llegada de cada estudiante por hora. En una hora llegan 7 estudiantes en el día 1, en la segunda hora otros 7, en la tercera hora 6 y así sucesivamente para 5 días hábiles. Adicionalmente, se busca determinar si los estudiantes enfrentan un problema típico de espera al momento de realizar sus trámites. Para ello se identificaron 3 escenarios de tiempo de atención: 2 minutos en el mejor de los casos, 7 minutos en la mayoría de casos y 10 minutos en el peor de los casos. Acá ya tenemos otro dato que sería una distribución triangular, ¿no? El ingeniero Rodrigo Villegas, director de la carrera, acude a usted como estudiante aficionado en la simulación y le pide lo siguiente. Y bueno, aquí ya nos van pidiendo los diferentes incisos. Antes de resolver estos mismos, tenemos que sintetizar toda la información que tenemos, ¿no? A lo largo del enunciado nos han dado ciertas distribuciones de probabilidad, tanto continuas como discretas. Vámonos al Excel. La primera distribución que teníamos era en cuanto a la opinión de los estudiantes sobre si el servicio de atención para trámites en dirección de carrera es eficiente o ineficiente, ¿no? Listo. Nos decían que 1 de cada 10 alumnos considera una atención eficiente y 9 de cada 10 ineficiente. Por lo tanto, la opinión tiene cierta probabilidad de ocurrencia. Bueno, esto ya lo saben, realizamos el acumulado y establecemos un límite inferior y un límite superior. Una vez que se hace esta evaluación, se consulta a los estudiantes que han considerado una atención ineficiente qué quejas son las que ellos tienen respecto al servicio de atención para trámites en dirección de carrera. Y se tienen estas, ¿no? Cada una tiene igual un porcentaje que describe una probabilidad de ocurrencia de cada una de estas malas atenciones, ¿no? Se realiza el acumulado, límite inferior y límite superior. Luego nos dan los datos de velocidad de llegada de los estudiantes por hora en 5 días hábiles. Estos están descritos por una distribución de Poisson. Lo que queremos inicialmente para calcular las probabilidades de ocurrencia de cada uno de estos, de esta cantidad de estudiantes que llegan por hora a dirección de carrera, se calcula el promedio o la media de todos los datos que tenemos. Luego utilizamos esta fórmula para calcular la probabilidad de ocurrencia de cada uno. Y ahora,
Para X, describimos X como el número de estudiantes que llegan por hora. Cuando, bueno, sacamos de aquí el mínimo, ¿no? Cuando tenemos esta tabla, sacamos el mínimo para describir esta columna. El mínimo es 6, por lo tanto vamos acumulando hasta el máximo, que es 9. ¿Ok? Y cada uno de estos va a tener una probabilidad de ocurrencia que se calcula con la fórmula de distribución de Poisson. Colocamos la fórmula en el Excel. Para ello hemos calculado el promedio o la media anteriormente. Para cada uno de los posibles estudiantes que llegan por hora, acumulamos la probabilidad, que no siempre es igual a 1 al final. En este caso, como habíamos visto en clases, determinamos límite inferior y superior. Luego calculamos el tiempo entre llegadas, que es la inversa de la cantidad de alumnos que llegan por hora. Es decir, ahora va a ser las horas por estudiante, en tiempos, descrita en tiempos entre llegadas. Esto está en minutos, perdón, esto está en horas, lo vamos a convertir a minutos para hacer un mejor estudio. O sea, le vamos a cambiar la escala, ¿no? Y listo. Luego la otra distribución que tenemos es una distribución triangular. Habíamos dicho que cuando se tiene el caso en el que hay tres escenarios, un escenario como el peor, otro como el mejor y uno que es el más probable o un intermedio, ¿no? En ese caso se describe una distribución triangular. Acá la tenemos. Bueno, yo he descrito la fórmula, lo he hecho de esta manera. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para el tramo 1. La fórmula para la función generadora de proceso para el tramo 2 es esta. Y bueno, tenemos que calcular también los intervalos, ¿no?, en los que van a funcionar. La primera función generadora de proceso va a funcionar en los tramos de 0 a 0,1. Y de 0,1 hasta 1 va a funcionar la segunda función generadora de proceso. ¿Listo? Ok, ahora sí vámonos con lo que es el enunciado. El inciso A nos pide calcular, bueno, mejor dicho, generar 20 números aleatorios con la información que tenemos acá. Esta información nos describe un incremento, perdón, un multiplicador, un incremento, un módulo y una semilla. Nota: si el primer dígito de su registro universitario es par, genere los números aleatorios por el método congruencial lineal. Si es impar, por el método congruencial multiplicativo. Vámonos al inciso A. Aquí ya tengo los 20 números aleatorios generados para cada uno de los métodos. Son estos, ¿ok? Ya saben hacer esto. Se les había advertido que tienen que tener las planillas ya realizadas para poder hacerlo directamente en el examen, ¿no? Inciso B, realiza la validación estadística a un nivel de confianza del 5%. Ahora igual se dividen en dos métodos, ¿no? Bueno, he hecho los 4 métodos para cada uno de los números aleatorios que hemos generado, para el congruencial lineal y para el congruencial multiplicativo. Esto igual ya lo deberían haber tenido para el examen, se les ha dicho con anticipación que realicen sus planillas. Bueno, en todos los casos se aceptan las hipótesis, es decir, que nuestros números aleatorios o pseudo aleatorios son realmente aleatorios, ¿no? Están bien generados. La semilla, el multiplicador, el incremento y el módulo son buenos, son eficientes. Por lo tanto, hemos obtenido una cantidad, bueno, características óptimas en la aleatoriedad, ¿ok? Inciso C, simule la llegada de 20 estudiantes que pretenden realizar trámites en dirección de carrera. Ahora sí nos vamos a lo que es la simulación. Ya. Para la simulación, para empezar, siempre vamos con la cantidad de clientes, o en este caso estudiantes, ¿no? La cantidad de estudiantes, el número aleatorio y luego nos vamos al tiempo entre llegadas, tiempo de llegada, inicio del servicio, duración del servicio, final del servicio y espera. Hasta ahí ya habíamos visto. Estas dos son funciones de distribución que hemos definido al inicio, que lo vamos a ver luego. Bueno, en ambos casos, tanto con el congruencial lineal y el congruencial multiplicativo, era el mismo método. Lo único que cambiaba es esta columna, que son los números aleatorios. Después la programación, la simulación, la metodología es la misma. Tiempos entre llegadas. ¿Qué distribución tenía esto? Es esto, ¿verdad?
Es una distribución discreta, Poisson. Bueno, el ejercicio nos pide redondear, ¿no? Nota. Utilice un decimal para los tiempos entre llegadas. Tiempos entre llegadas con un decimal. Ay. Y dos decimales para la duración del servicio mediante redondeo simple. La duración, es decir, para esta columna, dos decimales, ¿ok? Ya, el tiempo entre llegadas, lo redondeamos y colocamos un decimal. Bueno, la fórmula en sí es un condicional, ¿no? Si el número aleatorio que tenemos en el estudiante 1 es menor o igual que información G2, G22, debe ser esto, acá. Si es menor o igual que el límite superior, entonces el resultado va a ser 10 minutos. Caso contrario, si el número aleatorio del cliente, o mejor dicho, el estudiante 1, es menor o igual a 0,29, el tiempo entre llegadas va a ser 8,6. Punto y coma. Si el número aleatorio de la fila es menor o igual a este, el resultado va a ser este. Caso contrario, directamente el resultado. ¿Listo? Ya hemos sesgado todo y por lo tanto este va a ser el resultado como falso en nuestra fórmula. Eso es lo que se ha hecho aquí, se han puesto las fijaciones correspondientes y el redondeo se ha copiado y se ha pegado. ¿Listo? El tiempo de llegada está descrito por la acumulación, ¿no? La acumulación de los tiempos entre llegadas. ¿Listo? Hasta el final. El inicio del servicio. Bueno, esto lo realizamos al final, ¿ok? La duración del servicio. La duración del servicio nos dice cuánto tiempo va a tardar el encargado en dirección de carrera en atender el trámite del estudiante. Bueno, vamos a ver qué tipo de distribución tenemos. Duración de servicio. Creo que es esta, ¿no? Sí, tiempo de atención. Sigue una distribución triangular en la cual vamos a tener lo siguiente. Si nuestro número aleatorio, fíjense que igual está redondeado con dos decimales como nos pide el enunciado. Si el número aleatorio del estudiante es menor o igual, solo menor que 0,1, entonces la función generadora de procesos que vamos a utilizar es esta. Caso contrario, se va a utilizar esta. Eso es lo único que está tabulado acá. ¿Listo? Solo que está largo porque he utilizado los valores verdaderos, es decir, todos estos, ya que los estaba iterando al realizar el planteamiento del ejercicio para que podamos obtener soluciones coherentes, ¿no? Y listo. Esa distribución es la que sigue, se copia y se pega. Y listo, ahora sí nos vamos al inicio del servicio. El inicio del servicio, no, todavía no. El tiempo final del servicio. El tiempo final del servicio es la suma entre el inicio del servicio y la duración del servicio, ¿ok? Hasta ahí para la primera fila. Ahora vámonos a la segunda. Esto lo copiamos y lo pegamos hasta el final. Y ya tenemos el resultado. Ahora acá, el inicio del servicio del estudiante 2 va a depender, ¿no? Del inicio, del final del servicio y del tiempo de llegada. El que sea mayor denota el tiempo en el que se va a empezar a atender al estudiante 2. El tiempo en el que ha llegado el estudiante es en el minuto 16,7 y el final del servicio del anterior es el tiempo 12,12. Entonces nos van a empezar a atender ni bien lleguemos y no vamos a tener espera. Fíjense acá, no tiene espera. Por ejemplo, el cliente, o mejor dicho, el estudiante 5, llega en el minuto 4,6, pero al estudiante 4 lo han terminado de atender en el minuto 40,65. Aunque sea por muy poco, sí han atendido al cliente, al estudiante 4, hasta después de que el estudiante 5 llegó a dirección de carrera. Por lo tanto, sí va a haber un pequeño tiempo de espera. Se denota con el máximo entre el tiempo de llegada y el tiempo final del servicio del cliente anterior. Aquí sí hay una espera. ¿Listo? Y ya. El tiempo de espera es un condicional, ¿no? Si el inicio del servicio del estudiante 1 es mayor que su tiempo de llegada, entonces sí existe un tiempo de espera. Caso contrario, no existe. ¿Listo? Se copia y se pega. Y listo, hasta ahí tenemos ya algo conocido. Sin embargo, como les había dicho en clases, de igual manera, siempre vamos a ir a nuestras distribuciones de probabilidad. Ya hemos visto que estas las hemos utilizado
Pero nos falta utilizar estas dos que nos denotan información importante para la toma de decisiones en nuestros resultados. Opinión. La opinión de nuestros estudiantes se basa en una encuesta, ¿no? En un estudio cualitativo que luego se convierte cuantitativo y ese es el que utilizamos nosotros. Hay que colocar esta distribución de probabilidad en nuestra simulación. Vámonos acá. Dependiendo de nuestro número aleatorio, ¿no? Si el número aleatorio es menor o igual que el límite superior de esta fila, entonces el resultado va a ser una tensión eficiente. Caso contrario, una tensión ineficiente, ¿no? Solo existen dos opciones, por lo tanto vamos a utilizar el complemento. Se copia y se pega hasta abajo. ¿Listo? ¿Por qué no funcionó? Ahí. Eso en cuanto a la opinión de los estudiantes. La denuncia ya va en cuanto, no, en cuanto un estudiante nos dice que la atención es ineficiente, ¿no? Como dice el enunciado, entre los estudiantes que manifestaron una percepción negativa del servicio, estas quejas son las que existen, ¿no? Por lo tanto, el 90% de los estudiantes van a tener este tipo de quejas. Igual sigue una distribución discreta, demanda. Ahora, aquí hay un pequeño dato, ¿no? Si J, es decir, la opinión del estudiante es igual que información B4, atención ineficiente, es decir, si la opinión de nuestro estudiante es una atención ineficiente, entonces vamos a continuar con nuestra distribución de probabilidad discreta que está definida por toda esta fórmula. O sea, vamos a simular el tipo de queja. Caso contrario, se va a colocar un guión que significa que no existe una queja, ¿no? Entonces, la denuncia no existe porque el estudiante considera una atención eficiente. Vámonos al segundo. Aquí sí existe una denuncia. Ahora, si es que existe una denuncia, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si el número aleatorio es menor o igual que el límite superior de nuestro primer intervalo, es decir, que 0,39, el resultado va a ser trato inadecuado. Punto y coma. Si el número aleatorio del estudiante es menor o igual que este, límite superior, el resultado es este. Punto y coma. Si el número aleatorio es menor que este elemento, el resultado es este. Caso contrario es este. ¿Listo? Eso es lo que se hizo. Se copia y se pega y obtenemos los resultados en cuanto a las quejas o los tipos de denuncia que existen de nuestros estudiantes. Con eso ya hemos concluido el inciso C, que es la simulación de la llegada de 20 estudiantes, ¿ok? El inciso D nos dice determinar cuántos estudiantes esperan para la atención de sus trámites y cuántos no, ¿ok? Espera. Bueno, ya hemos determinado acá cuántos hay, ¿no? Pero sin embargo, el inciso D nos pide un resultado ya cuantificado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que emplear una fórmula con contador. Está acá, inciso D. Espera, sí hay espera, no hay espera. Ahora vamos a utilizar la fórmula contar sí, que también lo hemos visto en clases, que nos dice contar sí, definir el rango, que es todo esto, todo este espacio vamos a contarlo, y el criterio, es decir, el criterio es sí. O sea, las celdas que contengan a este elemento, a este criterio, van a ser contadas y el resto no. Y listo, el resultado es 3 sí. Y hacemos lo mismo para este apartado. Y tenemos 17 opiniones con no. Por lo tanto, ¿cuántos estudiantes esperan y cuántos no? Tenemos la respuesta de que sí, 3 estudiantes sí esperan al servicio de trámites, de atención de trámites, y 17 estudiantes no esperan. ¿Listo? El inciso E nos pide cuál es la denuncia más común entre los estudiantes que consideran una atención deficiente. Bueno, ya. Ya hemos sesgado acá cuáles son ineficientes y deficientes, y de cierta manera aquí también, ¿no? Los que están con guión consideran que el servicio de atención para trámites es eficiente, y el resto no. Por lo tanto, no necesitamos contar este apartado, sino este. Ahora nos dice, de los estudiantes que consideran una atención deficiente, ¿cuál es la denuncia más común? Es decir, la que tiene mayor frecuencia, ¿no? Empleamos el mismo criterio que hace rato, un contador, donde el criterio va a ser el trato, o mejor dicho, el tipo de queja, ¿no? Eso se hace para cada uno de los
de las quejas que existen, para lo cual verificamos cuál es el mayor, el trato inadecuado. Por lo tanto, la denuncia más común entre los estudiantes es un trato inadecuado por parte de los administrativos que atienden dirección de carrera. F. ¿Cuántos estudiantes consideran que la atención no es deficiente? Es decir, que es eficiente, ¿no? Hacemos otro contador. En realidad, 3 estudiantes consideran que la atención es no deficiente, o sea que es eficiente, ¿no? Inciso G. ¿Cuál es el valor de la relación tiempo promedio de duración del servicio, cantidad de estudiantes que esperan? Para lo cual teníamos que hacer algunos cálculos, ¿no? Nos dice promedio, y aquí ya les he dado un guacho, porque normalmente esta palabrita no debería estar, sino duración del servicio, pero le he puesto promedio para que se den cuenta. Tenían que sacar el promedio del tiempo de duración del servicio, que está acá. No era nada más que agarrar todo esto y sacar su promedio con la formulita. Eso está en minutos. La relación tiempo promedio duración del servicio y cantidad de estudiantes que esperan. Se ve que esperan 3 estudiantes, ¿no? Por lo tanto, solo realizamos una relación, una división. Una interpretación que se tiene de acá es que 1,97 minutos existen en promedio de duración del servicio por cada estudiante que espera. ¿Listo? Ahora, para los que tenían el método congruencial multiplicativo para la generación de números aleatorios, era el mismo procedimiento, absolutamente todo, lo único que cambiaba es esto, esta columna, ¿listo? Incluso los resultados eran los mismos. Fíjense, 3, 17, aquí el máximo era trato inadecuado, igual que acá. 3, 17, 3, 17. La relación 1,99, 1,97, casi igual, ¿no? Por lo tanto, ese era el ejercicio, el primer ejercicio de nuestro segundo examen parcial. Espero que lo hayan podido hacer bien y que les haya ido lo mejor posible, muchachines. Vámonos al segundo ejercicio. Ay, mi compu está muy lenta. Ya. El segundo ejercicio nos dice: el exitoso empresario Conor McGregor se pone en contacto con usted para evaluar la rentabilidad de invertir $100,000 en acciones de la empresa productora de cemento Concreval. Conor desea conocer cómo cambiaría la situación financiera de la empresa en caso de realizar esta inversión significativa. Para llevar a cabo la evaluación financiera solicitada, la empresa interesada en recibir dicha inversión ha proporcionado la información necesaria para el análisis. La presencia de competencia fuerte o débil tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Ok, acá ya nos denotan que tenemos dos tipos de competencia, fuerte y débil, que tienen una probabilidad de ocurrencia igual, o sea, ya tenemos una distribución discreta, ¿no? Esta puede variar con el tiempo dependiendo de factores externos que afectan de manera particular a cada empresa competidora. La demanda mensual en la región, medida en miles de bolsas vendidas, sigue una distribución triangular truncada de la siguiente manera. Cuando existe una competencia fuerte, esta es la distribución. Cuando existe una competencia débil, esta es la distribución. ¿Listo? Ya, ahí ya nos están dando, en realidad solo dos, ¿no? Esta es una sola. Aquí hay otra distribución, dos distribuciones. La capacidad de producción de la empresa permite cubrir únicamente el 70% de la demanda cuando la competencia es fuerte y solo el 50% cuando la competencia es débil. ¿Listo? Utilice redondeo simple. Aquí ya nos están dando una tercera distribución de probabilidad. ¿Listo? De la capacidad de producción. Ah, bueno, no. No. Esto no es una distribución de probabilidad. Luego vamos a ver cómo se interpreta esto. Ya. El precio de venta también varía según el nivel de competencia. Aquí sí nos están dando. El precio mínimo de venta es de $3 por bolsa y puede alcanzar un máximo de $6 por bolsa. Habíamos dicho que cuando tenemos un mínimo y un máximo estamos hablando de una distribución uniforme, ¿no? Para este dato utilice dos decimales. Los costos fijos ascienden a $10,000.
En cuanto a los costos variables por bolsa de cemento, estos están influenciados por las fluctuaciones del mercado, las cuales dependen a su vez del nivel de competencia fuerte o débil entre las empresas productoras de cemento. Esta es la distribución para nuestros eh, costos unitarios. En caso de que el empresario Connor decida realizar la inversión, el capital será destinado a ampliar la capacidad de producción de la empresa. La ejecución de esta ampliación tomará un mes con paro de actividades, durante el cual se estima que la demanda satisfecha habría sido de 7.500 unidades. Es decir, que en este mes que vamos a parar actividades para realizar el ampliamiento de nuestra capacidad como empresa, capacidad de producción, ¿no? Vamos a vender esta cantidad. Si ejecutamos el proyecto, obviamente ya no lo vamos a vender, va a ser un costo de oportunidad, ¿no? Con un precio de venta de $3 y un costo unitario de $1. Tenemos que considerar también que existen costos fijos asociados a cada mes, ¿no? Además, ahora la competencia será fuerte el 40% de las veces. Es decir, una vez que el proyecto se realice, se ejecute, el nivel de competencia va a cambiar. Va a ser fuerte el 40% de las veces y débil el 60%, lo cual es beneficioso para nuestra empresa. Nota, aquí ya les he dado otra vez un guacho para ayudarlos. Tome en cuenta el concepto de costo de oportunidad, que se toma como un ingreso que se está perdiendo, y ahorro, que se toma como el ahorro de costos, ¿no? Un costo en el que no se va a incurrir, por lo tanto, se va a quedar como un activo monetario en nuestra organización. Una vez finalizada la ampliación, la nueva capacidad permitirá cubrir el 100% de la demanda en un escenario de competencia fuerte y el 100% en un escenario de competencia débil. Es decir, que cuando tengamos la ejecución del proyecto vamos a poder abastecer el 100% en ambos escenarios, ¿no? En una competencia fuerte y en una competencia débil. Aquí veíamos que con la capacidad que tenemos actualmente no podemos abastecer el 100%, podemos abastecer el 70% de una demanda fuerte y solo el 50% de una demanda débil. Por lo tanto, parece ser que va a ser conveniente ejecutar el proyecto, ¿no? No obstante, los costos fijos se incrementarán en un 40%. Esto ya es lógico, ¿no? Si vamos a ampliar capacidad, vamos a tener más gastos de producción, costos fijos en servicios básicos, mantenimiento, etcétera. A partir de la implementación de esta mejora, Conor McGregor necesita tomar una decisión para lo cual se le pide y ahí ya vamos con todo el mambo de los incisos, ¿no? Bueno, inicialmente tenemos que verificar, o mejor dicho, identificar bien nuestras distribuciones de probabilidad y sintetizar bien esa información, ¿no? Para lo cual vamos a irnos a nuestro Excel, información. Bueno, tenemos ciertos comportamientos con un escenario sin proyecto, que es todo lo que se nos da en la primera parte del enunciado, hasta aquí, ¿no? Si no me equivoco. A partir de acá ya nos dicen los cambios que se van a realizar. Bueno, inicialmente tenemos una competencia fuerte o débil que tiene una probabilidad de ocurrencia igual. Realizamos el proceso de siempre, acumulación y determinación de los límites, ¿no? Luego tenemos distribuciones para la demanda. Dependiendo del escenario, si nuestra competencia es fuerte, este va a ser nuestro escenario de demanda. Si es débil, nuestro escenario de demanda va a ser este. Bueno, no voy a ir al enunciado, acá nomás lo veremos. Una competencia fuerte sigue esta distribución de probabilidad y esta. Al final creo que dice... Ucha, acá está. La letra M representa el primer dígito de su carnet. En mi caso, mi carnet es el número 9, por lo cual ya está programado esto, ¿no? Para operarse según el número que ponga acá. Y va a ir cambiando en cuanto yo lo cambie. Ahora, bueno, esta pregunta es muy variable dependiendo de qué dígito ustedes tengan en su carnet de identidad, pero aquí le he puesto una aclaración para el INGE. La rentabilidad de nuestro proyecto va a variar, ¿no? Según el dato de carnet de identidad. Mientras más alto sea el número, más rentable es el proyecto. Mi primer dígito es 9, por eso lo hice con 9. Si su dígito fuera 0 en el caso de ustedes, entonces el proyecto va a salir no rentable. Y hasta cierto número sale no rentable y a partir de cierto número ya empieza a ser rentable. Así que no podían copiarse, ¿no? O bueno, esta es la segunda distribución
triangular truncada para nuestra demanda en un escenario de competencia débil. ¿Listo? Y bueno, estas son las fórmulas que utilizamos para los tramos. Existen tres tramos, tramo 1, tramo 2 y tramo 3, con diferentes funciones generadoras de proceso. Habíamos dicho en clases que cuando que cuando los números entre los tramos saltan de 2 en 2, como acá, 10, 12, 14, 16, 9, 11, 13, 15, nuestra altura de la distribución triangular truncada siempre va a ser de 1/4 y sus intervalos para los números aleatorios o de probabilidad son de 0 a 25, 25 a 75 y de 75 a 1, ¿ok? Eso ya era de ley, por lo tanto, si es que asisten a clases, lo tenían bien sabido ya, ¿ok? Luego nos dice que tenemos cierta capacidad que podemos, bueno, nuestra capacidad puede abastecer cierto grado de demanda en ambos escenarios, como acá dice el enunciado, 70% de la fuerte y 50% de la competencia débil. Eso lo estamos denotando acá, ¿ok? El precio de venta sigue un máximo y un mínimo que sigue una distribución uniforme. Esta es su función generadora de proceso. Los costos fijos son de $10,000 al mes. Los costos variables siguen esta distribución. Se realiza el proceso para poder meterlo a nuestra simulación. Y listo, vamos a sintetizar ahora la última información que teníamos, que es esta. Todo esto se realiza en el mes cero. El mes cero es el mes de ejecución de nuestro proyecto, ¿verdad? Por lo tanto, si en el mes cero, bueno, en el mes cero nos dicen que hubiéramos tenido una demanda de 7,500 unidades, a un precio de venta de $3 por unidad y un costo unitario de $1 por unidad. Acá tenemos que tomar en cuenta, obviamente, un costo fijo. Los costos fijos sin proyecto son de $10,000, ¿no? Eso se coloca ya en la simulación. ¿Listo? Ahora un escenario con proyecto. En un escenario con proyecto vamos a tener una inversión. Conor McGregor va a decidir invertir en nuestra empresa para que ampliemos nuestra capacidad con una cantidad de $10,000. El mes cero. Ahora nuestra demanda. Ahora, ¿por qué estoy denotando otra vez esto? Fíjense que aquí va el concepto de costo de oportunidad. Si no ejecutamos el proyecto, vamos a tomar la oportunidad. Vamos a vender 7,500 unidades. Si ejecutamos el proyecto, vamos a perder esta oportunidad y no vamos a ejecutar, por lo tanto va a ser un número negativo para nosotros ahora. Esta, eh, bueno, estas ventas no ejecutadas van a verse como una pérdida, ¿no? Pero sin embargo, vamos a tener futuras ganancias, es lo que se espera cuando realizamos un proyecto, ¿no? Sacrificas al inicio, inviertes esta cantidad, pero esperas una retribución mayor de la que tienes normalmente. ¿Ok? El precio de venta y el costo unitario son los mismos. Acá también se toma en cuenta lo que es el costo fijo, solo que acá se va a tomar en cuenta como un ahorro porque es un costo en el que no vamos a incurrir. ¿Listo? Capacidad. Ahora la capacidad va a cambiar. Inicialmente no podíamos abastecer el 100%, pero una vez que ejecutemos el proyecto, vamos a poder abastecer el 100% de nuestra demanda en ambos casos. Los costos fijos van a incrementar un 40%, como nos decía el enunciado. ¿Dónde está? Acá está. Se incrementan en un 40%. Es decir, 1,4 por los costos fijos, ¿no? Listo. Competencia. La competencia también va a cambiar. Acá está. Además, ahora la competencia será fuerte solo en el 40% de las veces. Competencia fuerte, probabilidad de 0,4 y débil 0,60. Realizamos el mismo procedimiento. ¿Listo? La tasa de oportunidad igual era variable según su carnet. Aquí el dígito del carnet es este segundo elemento. 1,9, 1,0, 1,3, 1,2, ¿ok? Eso ya está denotado acá. La evaluación financiera, una tasa de oportunidad de 1 más M entre 10%. ¿Listo? Esa es la tasa de oportunidad, que también era variable según el tipo de carnet de identidad que tienen. Ahora sí, vámonos con los incisos. El inciso A nos pide generar 12 números aleatorios con esta información. Pichanga, ¿no? Igual, ya era según el tipo de carnet que tienen. Bueno, según el registro universitario esta vez. Método congruencial o multiplicativo. Ustedes ya verán cuál hicieron. Acá están los resultados. Estos resultados deberían haber obtenido ustedes. La validación al 5%, igual, dependiendo del carnet por cualquier método, ¿no?
He hecho los 4 métodos por ambos tipos de generación. Igual, en todos los casos se aceptaban las hipótesis nulas, ¿ok? Listo. Todo esto ya lo tenían que tener resuelto. La simulación. Ahora sí, vámonos con lo interesante. C. Simule un año de actividades de Concreval. Hemos podido contemplar que nuestros periodos de evaluación están en meses. Un año es 12 meses, ¿no? Y también el enunciado, en cierta manera, ya te lo andaba spoileando, ¿no? Nos decían generar 12 números aleatorios, 12 meses de evaluación, es decir, un año. ¿Listo? Colocamos el mes, nuestro número aleatorio y ya. Y listo. A partir de acá tenemos que armar la simulación en base a lo que tenemos en nuestras distribuciones de probabilidad. ¿Listo? Vamos a primero contemplar un escenario sin proyecto. Nuestra distribución de probabilidad nos dice la primera, que es para la competencia, si va a ser fuerte o va a ser débil con esta probabilidad y bla, bla, bla. ¿Listo? Competencia sin proyecto. Va a ser fuerte si el número aleatorio es menor o igual que 0,5, ¿no? 0,49, perdón. Caso contrario va a ser débil. Eso ya lo saben hacer, lo copiaban y lo pegaban y obteníamos los resultados en base a los números aleatorios que tenemos. Competencia sin proyecto. Vámonos a la demanda sin proyecto. Vámonos a nuestra segunda distribución. Vemos que ya es la demanda, que va a estar en base al criterio de si es fuerte o de si es débil. ¿Listo? O sea, aquí está, demanda sin proyecto. Esto va a depender de esta columna, ¿ok? Así que primero hacemos un condicional. Lo redondeamos con 0. No me acuerdo que nos verificaban acá. Acá está, utilice redondeo simple, o sea, 0 decimales. Ahora, demanda. Redondear 0 y lo multiplicaba por 1000. ¿Por qué? Porque esto está en miles de bolsas, ¿no? Igual hemos visto en clases y les he especificado que es importante que verifiquen esta información. Ya. Si D4, que es la competencia, si este elemento o criterio es igual a información B7 a fuerte, entonces nuestro escenario de demanda va a ser este, ¿no? O sea, si eso se verifica, entonces, aquí está, si todo esto ocurre, entonces vamos a tener todo este mambo. Todo esto es el condicional de nuestras distribuciones, ¿listo? Si el número aleatorio es menor a 0,25, acá está, menor a 0,25, utilizamos esta función generadora de proceso. Si es menor o igual a 0, si es menor a 0,75, esta función generadora de proceso. Caso contrario, utilizamos esta. Tomando en cuenta que aquí A es igual a 9, ¿ok? Listo. Hasta ahí ya está todo claro. Ya. Entonces, si se cumplía esa función lógica de si este elemento es igual a fuerte, se usaba todo esto. Caso contrario, como solo tenemos dos opciones, solo le ponemos caso contrario, ¿no? El caso contrario es que sea débil. Y si se cumple eso, se utiliza todo esto, que es lo mismo en realidad, pero nos denota que ahora vamos a utilizar este elemento A igual a 10, ¿ok? Lo mismo, los tramos, la función generadora del proceso, solo que A es igual a 10, ¿ok? Y cerramos todo y al final 0 decimales, lo multiplicamos por 1000 porque está en miles. Copiamos y pegamos. Listo, vámonos de nuevo a nuestras variables, distribuciones de probabilidad. Tenemos una capacidad en competencia fuerte y en competencia débil. Esto nos dice que no vamos a abastecer el 100% de nuestra demanda, para lo cual vamos a nosotros irnos otra vez a la simulación y vamos a crear otra columna donde tengamos una demanda satisfecha. Tenemos una demanda general, pero la que vamos a satisfacer va a ser un porcentaje. Demanda satisfecha sin proyecto. Esto es un dato que estamos copiando, ¿no? Del mes 0, de acá. Todos estos datos están tabulados, están copiados de acá, perdón. No están simulados, son fijos, ¿ya? Entonces desde acá empezamos. Sí. Si tenemos un escenario, si este elemento es igual a información B7 que era fuerte, o sea, si nuestra competencia es fuerte, vamos a multiplicar información D34, vamos a ver cuál elemento es. Acá está, D34 es 70%.
Significa que solo vamos a abastecer el 70% de este elemento, el 70% de nuestra demanda. Caso contrario, es decir, si nuestra competencia va a ser débil, vamos a abastecer, esto denota el 50% que está fijado en la otra pestaña de nuestra demanda, ¿ok? Copiamos y pegamos y obtenemos los resultados simulados de nuestra demanda satisfecha sin proyecto. Vámonos otra vez acá. Listo. Ahora el precio de venta. Tenemos que simularlo igual, ¿no? Con una distribución uniforme. Vámonos acá. Precio de venta. Precio de venta es fijo para el mes 0. Acá. Redondear información B de 39 menos esto, más multiplicado por el número aleatorio y tal, con dos decimales. ¿A ver? Eso nos especificaba el enunciado. Solo estoy haciendo el cálculo de esta función generadora de proceso, ¿listo? No tiene intervalos, por lo cual solo vamos a emplear eso. Y estoy empleando estos dos elementos. Estoy enlazándolos, ¿ok? Ya. Listo. Copiamos y pegamos. Y fijamos lo correspondiente, obviamente. Ya tenemos precio de venta. Tenemos demanda satisfecha. Esos dos elementos son los únicos que necesitábamos para poder calcular los ingresos que vamos a tener a lo largo de este periodo de evaluación. ¿Listo? Ingresos totales sin proyecto. Los ingresos totales son la multiplicación entre la demanda satisfecha y el precio de venta. ¿Listo? Se copia y se pega y listo. Ahora vámonos a los costos fijos. Los costos fijos sabíamos que eran acá está, costos fijos de $10,000, ¿no? Por mes. Esto es fijo, por lo tanto, solo es un elemento. Lo vamos a enlazar, lo vamos a fijar, copiamos y pegamos. Costos fijos sin proyecto. Costos variables. Vámonos acá. Se denotan los costos variables en base al número aleatorio que tengamos generado. Va a resultar alguno de estos costos, ¿no? Límites. Bueno, ya sabemos cómo realizar esto. Uy. El costo variable del mes 1 era fijo. Este no se está redondeando, al parecer. Bueno, ya saben cómo hacerlo. Si el número aleatorio es menor o igual que el primer límite superior, entonces el resultado es la primera fila. Caso contrario, el segundo, tercero y caso contrario, el cuarto. ¿Listo? Copiamos y pegamos. Ahora podemos obtener los costos totales sin proyecto. Estos son la suma entre los costos fijos y la cantidad que vamos a gastar en producción, es decir, costos variables multiplicado por demanda satisfecha. Todo en un escenario sin proyecto. Copiamos y pegamos. ¿Listo? Ahora podemos obtener nuestra utilidad sin proyecto, que es la diferencia entre los ingresos y los costos. Ingresos totales menos costos totales. Copiamos y pegamos. Ya tenemos nuestra utilidad. Podemos obtener el flujo de caja sin proyecto. ¿Listo? En realidad solo copiaríamos la utilidad. ¿Ok? Y hasta ahí. Luego vamos a calcular el van diferencial. Todo ese escenario se ha calculado sin proyecto. ¿Ok? Toda esa simulación es sin proyecto. Ahora vámonos a información otra vez. Ya, esto ya lo hemos tomado en cuenta en nuestro mesero, ¿no ve? Demanda 7,500, precio 3, costo unitario 1. Acá está. Demanda satisfecha 7,500. Esto ya era fijo, así que no vamos a incurrir en más cálculos ni simulaciones. Demanda satisfecha sin proyecto. Precio de venta $3. Costos variables $1. Ahora obviamente se va a tomar en cuenta acá lo que es el costo fijo de $10,000, ¿no? Eso ya era lógico. ¿Listo? Ya. Eso en cuanto al mes 0 y al final nuestra utilidad o flujo va a ser 5,000. Vámonos a un escenario con proyecto. El escenario con proyecto vamos a tener una inversión, que lo colocamos siempre al final. Un mes 0. Ahora el criterio acá es que vamos a perder esto, ¿no? Vamos a perder 7,500 unidades que hubiéramos vendido si no hubiéramos ejecutado el proyecto. Eso se toma en cuenta. Costo de oportunidades de menos 7,500 cuando tenemos una demanda satisfecha con proyecto. El precio de venta sigue siendo de 3, el costo variable sigue siendo de 3 y el costo fijo se incrementa en un 40%, ¿no? Listo. Costos totales, hacemos las mismas operaciones, utilidad, al final flujo de caja, pero vamos a tomar en cuenta nuestra inversión. Y para el flujo de caja con proyecto vamos a tener un redondeo de 2 decimales con
la suma entre la utilidad y la inversión, que debería ser negativa, ¿no? Ahora, ¿por qué le estoy poniendo una resta? Porque la utilidad ya está como negativo y siempre va como una suma, ¿no? La utilidad siempre es positiva para el flujo de caja y la inversión siempre es negativa, por eso le estoy poniendo un menos acá. ¿Ok? Y listo, vamos a obtener eso. Ya. El segundo dato que tenemos es que la capacidad ahora va a ser del 100% en una competencia fuerte y en una competencia débil. ¿Ok? Pero antes de eso, la competencia va a cambiar, eso nos decía el enunciado. La competencia fuerte ahora solo va a ocurrir el 40% de las veces y va a ser débil el 60%. Esto lo simulamos en un escenario de competencia con proyecto. Aquí está, competencia con proyecto. Ya saben cómo hacer este procedimiento, ¿no? Lo simulamos y en base a esto vamos a obtener resultados de demanda con proyecto. Vamos a seguir esta misma distribución del escenario sin proyecto. Esto no cambia, no nos dan algún dato de que cambie la demanda, por lo tanto vamos a utilizar eso. Y utilizamos la misma metodología que habíamos utilizado acá. Hacemos un condicional de si esto es fuerte, entonces utilizamos toda esta distribución. Creo que es hasta acá. No, es hasta acá. Pero si es competencia débil, utilizamos toda esta distribución, que no es nada más que el condicional entre los tramos y sus funciones generadoras de proceso, tomando en cuenta que A en un escenario fuerte es 9 y en un escenario débil es 10. ¿Listo? Todo redondeado a 0 decimales, redondeo simple y multiplicado por 1000 porque está en miles de unidades. Copiamos y pegamos. ¿Listo? Y ahora la demanda satisfecha con proyecto va a ser negativa en el mes 0, ya habíamos explicado por qué, y solo va a ser igual a esta, ¿no? En ambos casos es 100%, por lo tanto no teníamos que condicionar nada. Solo podríamos haber puesto esto, igual a demanda con proyecto. Sabemos que se va a abastecer el 100%, así que fíjense que no cambian los datos. ¿Listo? ¿Ven? No cambian los datos, por más que le ponga el 100%. O el condicional, ¿ok? Como es 100%, entonces no van a haber diferencias. Solo va a ser demanda satisfecha igual a la demanda general. El precio de venta no cambia, así que podemos calcular ahora sí los ingresos. Multiplicación entre el precio de venta y la demanda satisfecha. Los costos fijos con proyecto ascienden a un 40%, ¿no? Bueno, esto ya está calculado en información. Acá. Solo lo hemos fijado ahí. ¿Listo? Pam, pam. Ahora, los costos variables tampoco van a cambiar en un escenario con proyecto. Ahora calculamos los costos totales con proyecto, que van a ser de la siguiente manera. No olvidemos tomar en cuenta los costos fijos para el mes 0, ¿no? Costos totales. Acá ya vamos a tomar cierto criterio. En los costos totales vamos a sumar la cantidad de costos fijos y la cantidad de costos variables. Ahora, multiplicamos demanda satisfecha por costos variables. Y le sumamos, o mejor dicho, le restamos la cantidad de los costos fijos. ¿Por qué? En realidad los costos totales son una suma, ¿verdad? Por lo cual los costos incurren en un ahorro. En este escenario en el que vamos a ejecutar el proyecto, deberíamos tener ciertos costos que no se van a asumir si es que no hacemos producción, por lo tanto van a ser un ahorro y van a quedarse en nuestra organización, por lo tanto se considera un flujo positivo, así que para que todo coincida al final, en costos tiene que estar como negativo. Demanda satisfecha menos costos fijos, esto igual debería ser negativo, ¿ok? Eso ya por simple concepto de flujo de caja. Lo mismo, bueno, acá ya es diferente. Aquí el común, ¿no? Costos, eh, costos fijos más variables por demanda satisfecha. Copiamos y pegamos. Acá nomás teníamos que hacer que se sumen todos, pero que sean negativos, ¿ok? Como acá, hacemos que se sumen todos, pero no hay que hacer ninguna operación porque son positivos. Solo que aquí sí había que hacer una diferencia porque son negativos en el caso de los costos fijos, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy utilizando los costos fijos sin proyecto? En realidad esto está mal. Esto debería ser igual a esto. ¿Por qué? Porque en el mes 0 estamos realizando la ejecución del proyecto. Por lo tanto, no vamos a tener costos
que ascienden a un 40%, ¿no? Porque no vamos a tener una capacidad ampliada todavía. Por eso está enlazado con esto. Esto debería estar acá. Pam. El mes cero va a seguir siendo con costos fijos del $10,000. Luego van a ascender porque ya van a estar con la capacidad ampliada. ¿Listo? Espero que se entienda bien este concepto. Utilizamos ahora el concepto de utilidad, una diferencia entre ingresos y costos. Copiamos y pegamos. La inversión ya la habíamos puesto. Vámonos al flujo de caja con proyecto. Ahora sí, la utilidad siempre es positiva en un flujo de caja. Sea el elemento, perdón, sea el resultado que obtengamos acá, se toma en cuenta como positiva, se le resta la inversión. ¿Listo? Con dos decimales. Copiamos y pegamos. Y ya tenemos el flujo de caja con proyecto. Ahora queremos calcular, bueno, hasta ahí ya tenemos la simulación. El inciso C, ¿no? El inciso D nos pide determinar el valor actual neto diferencial como indicador de la evaluación financiera a una tasa de oportunidad del 1 más M entre 10%. En mi caso es 1,9%. Y la relación utilidad-costo con dos decimales en ambos casos. Listo, acá calculamos esos indicadores. Este es el flujo diferencial que al final nos va a dar un band diferencial. También podrían haberlo calculado de la siguiente manera. Año 0 más BNA, donde el BNA es la tasa, punto y coma, simulación con todos estos elementos. Perdón, ese es de acá. No, ya lo arruiné. Todos estos elementos desde el periodo 1. ¿Listo? Enter. Ya no importa. Vamos a agarrar todo esto. Solo que lo movemos para el escenario flujo con proyecto. ¿Listo? Ya. Tenemos esos dos vanes. Yo lo he hecho directo ya. Pero en clases igual les he explicado cómo funciona esto y pueden sacar de ambas maneras. Pueden, ahora que tienen los flujos, calcular el van de cada uno y hacer una diferencia entre el van con proyecto menos el van sin proyecto, porque se supone que el que es con proyecto tiene que ser mayor al que es sin proyecto. Y si nos da negativo, no es rentable. Si nos da positivo, mayor a cero, es rentable, ¿no? Y fíjense que vamos a obtener el mismo resultado que acá, ¿ya? Ahora vamos a ver este flujo diferencial. Podrían hacer también de esta manera. La resta entre el flujo con proyecto y sin proyecto, vamos a tener este flujo diferencial para el mes cero. Copiamos y pegamos y vamos a tener diferentes flujos diferenciales para todos los meses. El van igual. Redondeamos con dos decimales. Sumamos el flujo del mes cero, le sumamos la fórmula de valor actual neto. Esta es la tasa de oportunidad, que ya está en otra celda, y todo esto es este rango, ¿no? Del mes 1 para adelante. Enter. Y fíjense que nuestro van es positivo. Por lo tanto, nuestro proyecto es rentable en este caso. Ahora, vámonos acá y cambiamos el dígito. Le voy a poner 0. Fíjense que en ese caso el van ya no es rentable. ¿Ok? Ya. Vamos a seguir con mi número. Utilidad-costo. Bueno, acá solo teníamos que agarrar dos criterios. Utilidad-costo sin y con proyecto. Utilidad-costo sin proyecto. En este caso, ya. Utilidad-costo sin proyecto. Teníamos que redondear a dos decimales, como nos dice el enunciado, la relación entre la utilidad y el costo, ¿no? La utilidad está acá, dividida entre el costo. Enter, copiábamos y pegábamos. Obviamente teníamos que agarrar los elementos sin proyecto. En ambos casos, utilidad sin proyecto, costos sin proyecto. Luego, utilidad, costo con proyecto. Utilidad con proyecto dividido entre utilidad, perdón, costos totales con proyecto. Copiábamos y pegábamos. Luego sacábamos un diferencial. Obviamente tenemos que sacar un diferencial al igual que el valor actual neto, ¿no? Si queremos un indicador real para tomar una decisión si ejecutar o no el proyecto. Tenemos dos diferentes relaciones utilidad-costo en cada uno de los escenarios. Estos van a tener diferente grado de diferencia, ¿no? Que se resume en estos elementos.
Se saca un promedio y la relación utilidad-costo es 0,17. ¿Listo? Con esto tenemos resuelto el inciso D. ¿Ya? Listo. El procedimiento era el mismo por el método congruencial. O bueno, de generación de números aleatorios por el método congruencial multiplicativo. Lo único que cambiaba es esta columna. ¿Ok? El resto era el mismo. Incluso los resultados eran muy parecidos. 0,17, 0,23, 34, 73. Bueno, ambos daban rentable, ¿no? Listo, inciso C e inciso D. Inciso E. Connor no se siente conforme con la simulación anterior, por lo cual se le pide realizar la simulación en Crystal Ball en un escenario en el cual solo existe una competencia fuerte con y sin proyecto. Es decir, ya no va a haber el escenario en el que la competencia es débil, solo fuerte. Con una cantidad óptima de corridas para los 12 meses de evaluación, observe los resultados obtenidos y responda. ¿Cuál es la probabilidad de que el band diferencial sea mayor a cero? ¿Cuál es el valor más probable de la relación utilidad-costo? Inciso E. Acá está. Nos piden calcular el número óptimo de corridas. Esto ya lo habíamos hecho en clase. Utilizamos análisis de datos estadístico. Obtenemos estos resultados. Estoy haciéndolo para ambos métodos de generación de números aleatorios. Utilizamos esta fórmula para calcular el número óptimo de corridas. El valor estadístico Z general, que siempre es 1,96. Empleamos esta fórmula en base a los análisis de datos que hemos obtenido. Redondeamos con 0 decimales porque queremos un número entero, ¿no? En la cantidad de corridas. Fijamos Z. Bueno, no era necesario fijarlo, solo que yo lo he copiado y lo he pegado, por eso lo he fijado. Z multiplicado por este elemento que es la desviación estándar dividido entre E, que es el error típico, todo esto al cuadrado. Y obtenemos 46. Lo mismo realizamos acá con los resultados que hemos obtenido de su análisis de datos estadístico descriptivo. Y en ambos casos nos sale que debemos obtener n igual a 46, es decir, 46 corridas. ¿Listo? Hasta acá. Cantidad óptima de corridas para los 12 meses de evaluación, es decir, estas 46 corridas se van a realizar en cada uno de los meses, que es algo ya sabido a priori, ¿no? Porque sabemos que en el Crystal Ball definimos una variable, definimos 12 variables y la cantidad de corridas que definamos se va a correr en cada una de estas variables. Entonces, para los 12 meses vamos a tener las 46 corridas que se nos está pidiendo. Entonces, no hacemos nada más que copiar y pegar esto. Yo lo que he hecho es, como les había mostrado en clases, mover o copiar, copiar, crear una copia y mover al final, enter. He obtenido esto y ahí mismo he realizado todos los cálculos que pueden ver acá, ¿ok? Ya. Vamos a necesitar ahora el Crystal Ball. Ya hemos realizado lo anterior, ahora tenemos que responder las preguntas en base a los resultados de nuestra simulación. ¿Qué nos dice nuestra simulación? Que vamos a tener ahora una competencia fuerte, por lo tanto vamos a prescindir de este dato y solo vamos a utilizar el escenario de demanda cuando tenemos una competencia fuerte, ya que es lo único en lo que incurre, ¿no? Lo único en lo que influye. La demanda sin proyecto va a seguir una simulación personalizada, perdón, una distribución personalizada, que es la distribución triangular truncada. Podemos ver, definir previsión, esto igual ya se les ha mostrado cómo hacerlo en clases. Teníamos que irnos a, primero nos muestra la pantalla de todas las posibles distribuciones de probabilidad, nos íbamos al final, seleccionábamos probabilidad personalizada, parámetros, rangos de inclinación, el mínimo es 9, el máximo es 11, tal y como podemos ver en la gráfica, acá, 9, 11, 11, 13, 13, 15. Desde 0 hasta 0,25, desde 0,25 hasta 0,25 y desde 0,25 hasta 0. ¿Listo? Vámonos otra vez a la ventanita de Crystal Ball. Acá están los tres escenarios que les había mencionado para los tres tramos. Mínimo, máximo, nivel mínimo, nivel máximo y ya. Apretábamos a Enter, introducir. Realizábamos el copiado correspondiente, copiar. Seleccionábamos todo y colocábamos pegar, ¿no? Acá donde dice pegar. Listo. Demanda satisfecha. Esto no lo simulamos. ¿Por qué? Porque está en base a la demanda que vamos a simular.
La demanda sin proyecto tiene cierto grado de capacidad, ¿no? Se satisface, en realidad cuando es fuerte, un 70%. Así que directamente está todo multiplicado por el 70% y obviamente por 1000 porque estamos manejando unidades en miles, ¿no? Listo. Demanda satisfecha con proyecto. Mm, demanda satisfecha con proyecto. Dependiendo del resultado que obtengamos acá, con proyecto vamos a satisfacer el 100%. Por lo tanto, solo multiplicamos este elemento por 1000 para convertirlo en miles. Copiamos y pegamos. La demanda del mes cero con y sin proyecto ya es conocida. Precio de venta también. Y el precio de venta también está simulado. Vámonos acá. ¿Dónde está el precio de venta? El precio de venta era este, ¿no? No, perdón, este. Distribución uniforme, un mínimo de 3 y un máximo de 6. Nos íbamos al Crystal Ball igual, definir su posición, perdón. Buscábamos la distribución uniforme continua, la seleccionábamos y veíamos aquí mínimo 3, máximo 6, aceptar. Lo mismo, copiábamos y pegábamos con la ventanita del Crystal Ball y ya teníamos simulado, o mejor dicho, definida nuestra variable de entrada como precio de venta. Esto no cambia, esto tampoco, porque no están relacionados a los números aleatorios. Costos fijos en ambos casos tampoco cambiaban. Costos variables en el mes cero ya son conocidos de 1. Y costo variable era una distribución personalizada cuando se simulaba. Acá está. Seguía esta distribución discreta. Por lo cual nos íbamos al Crystal Ball. Definíamos su posición. Nos íbamos a parámetros. O bueno, primero seleccionábamos distribución personalizada, parámetros, valores ponderados. Valores, aquí iban los valores que íbamos a obtener según sus probabilidades de ocurrencia. Aceptar. Copiábamos y pegábamos. Listo, ya teníamos nuestra variable de costos variables definida como variable de entrada. Costos totales con y sin proyecto ya estaban en base a fórmulas, al igual que la utilidad, la inversión no se simulaba y el flujo tampoco. Ni el flujo diferencial ni nada de esto. Todo esto ya era fórmulas, no estaban asociados a los números aleatorios. Listo, solo estos tres. Listo, ahora definíamos nuestras previsiones, es decir, nuestras variables de salida. Nuestras variables de salida son los resultados que queremos obtener, que son el diferencial del BAN y el diferencial del promedio de nuestra utilidad, relación utilidad-costo. Para lo cual seleccionábamos al BAN primero. Ahí. Ya. Íbamos de nuevo al Crystal Ball. Pucha. Definíamos previsión. Acá, nombre, BAN diferencial, unidades. Tagueábamos acá, seleccionábamos la celda donde está nuestra fórmula del indicador. Enter, enter. Ya estaba definido. Lo mismo para el otro. Definir previsión, colocábamos el nombrecito, unidades, tagueábamos acá, perdón, cliqueábamos ahí, seleccionábamos la celda donde está nuestra fórmula, enter, enter y ya. Definidas nuestras variables de salida. ¿Listo? Ahora, nuestro número de corridas óptimo es 46, para lo cual vamos a definir el Crystal Ball que nos haga 46 pruebas. Pruebas 46, iniciar. Y listo, vamos a tener dos gráficas que nos van a mostrar el comportamiento de nuestros dos indicadores que hemos definido como variables de salida. Sesión, simulación terminada. Relación utilidad-costo diferencial. Acá está. Y podemos iterar diferentes valores, ¿no? Según la probabilidad y según el valor que podamos obtener. Al igual que en nuestro band diferencial, podemos obtener diferentes valores y demás. Ahora, ¿cómo teníamos que manipular esta parte? Nos dice cuál es la probabilidad de que el band diferencial sea mayor a 0. Para que el band sea mayor a 0, deberíamos definir un valor mayor a 0, ¿no? Vámonos acá, colocamos 1. Fíjense que solo manejamos dos decimales, así que el inmediato superior al 0 es 0,01. Enter. Fíjense, existe una certeza del 92,09% de que el band sea mayor a 0. O sea que es muy probable, ¿no? Podríamos haber hecho clic derecho, copiar gráfico, cerraban si quieren, acá, control B, el gráfico y describen la situación acá. Existe una probabilidad del 0, bueno, del 92,09% de que nuestro band diferencial sea mayor a 0. ¿Listo?
Eso en cuanto al van. Ahora nos dice la segunda pregunta, ¿cuál es el valor más probable de la relación utilidad-costo? Ya, relación utilidad-costo. Acá está su gráfico. El valor más probable, mm, bueno, vámonos acá. Fíjense que solo tenemos dos valores probables, 0,02 y 0,03. Vámonos acá, 0,02, pam. Probabilidad del 45,65%. 0,03. Probabilidad del 100%, entonces lo mismo. Copiar gráfico, pam, pegar, describir el resultado. El valor más probable de nuestro eh, eh, valor de utilidad costo diferencial promedio es del 0,03. ¿Listo? Eso lo hice yo acá. Todas las simulaciones van a ser diferentes siempre. Fíjense que acá no nos daba un 100% de probabilidad, sino un 97,83% de que el 0,03 ocurra. El valor más probable de la relación utilidad-costo es tantos. Acá, la probabilidad de que el valor diferencial sea mayor a 0 es de 96,15% aproximadamente. Ahora, como les digo, todos estos resultados podrían haber sido variables porque las simulaciones no son siempre iguales, sin embargo, se pueden sesgar. Así que más depende de la interpretación que hayan tenido acá. Sin embargo, en ambos casos tienen valores semejantes, ¿no? A los que hemos simulado hace unos momentos. Entonces, el último inciso nos dice, ¿recomendaría a Conor McGregor invertir $100,000 en acciones en la empresa Concreval? Ahora, en mi caso, que yo tenía un dígito de carnet igual a 9, me salía todo rentable, un utilidad costo mayor a 0, por lo cual sí recomendaría a Conor McGregor invertir $100,000 en acciones en la empresa Concreval. ¿Por qué? Porque dados los resultados de la simulación, obtenemos indicadores de desempeño como el valor actual neto diferencial positivo y una relación utilidad-costo mayor a 0. ¿Listo? Si fuera negativo, podrían haber realizado el mismo argumento, pero cambiándole obviamente el contexto, ¿no? Y listo, chicos, ese sería el examen parcial, nuestro segundo examen parcial. Espero que les haya ido súper bien, que realmente lo hayan hecho súper bien. Como han podido ver, ambos ejercicios son muy parecidos a los que hemos hecho en clases en cuanto a la resolución de exámenes pasados, por lo cual espero que les haya ido lo mejor posible en el examen. Bueno, nos vemos el día jueves en clases. Si es que es presencial o virtual, les voy a avisar. Saben cómo está la situación ahora del país, entonces vamos a esperar comunicados. Si no hay comunicados, pasamos virtual, ¿ok? Espero que la rompan este tercer parcial, que es muchísimo más sencillo que este segundo. Bueno, sin más que decirles, muchas gracias a todos y nos vemos en clases.